Bueno, Hola, y silenciar hola, micros. buenas tardes a todas, pero también buenos días a todas las que estáis aquí conectadas, porque sabemos que algunas compañeras se han conectado desde el otro lado del océano, desde países de Latinoamérica. Así que muy bienvenidas a todas, gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. Me llamo Vicenta Monge, soy la presidenta del Fórum de Política Feminista, una organización compuesta de organizaciones que estamos por diferentes comunidades de la geografía de nuestro país. Y esta tarde tenemos el lujo, contamos con el lujo de tener con nosotras a Carmen Delgado, que la va a presentar nuestra compañera Puri Lietor, que también está aquí con nosotras. A Puri la puedo presentar yo misma, es una compañera de Dones de Chiribella en Acción, una de nuestras organizaciones de la Comunidad Valenciana, pero también es una, sobre todo una activista abolicionista que escribe grandes artículos y nos tiene súper bien informadas a todas. Eh, con el motivo del Día Internacional del 23S, pues pensamos en tratar el tema de la trata y por consecuencia la prostitución. Y contamos con Carmen Delgado para que nos hablara de la prostitución desde otra mirada, y ahora nos lo explicarán. Eh, Nosotras tenemos que deciros que estamos siempre con los brazos abiertos para trabajar juntas, porque creemos que juntas somos más fuertes y lo pensamos, y creo que en algunas acciones se demuestra que es así, que tenemos que estar unidas. Y deciros que, bueno, que las que no nos conozcáis nos podéis conocer simplemente visitándonos en nuestra página web. Este webinario, por supuesto, se va a grabar, se subirá luego al canal de YouTube de nuestra organización, y también lo devolveremos una vez que esté grabado y subido al canal por correo electrónico. A todas aquellas que se hayan inscrito, les devolvemos por correo precisamente esta información tan importante, que es que tengan el, el webinario grabado, de manera que lo puedan visionar cuando quieran de nuevo y también difundirlo a otras compañeras. Eh, Luego tendremos Puri va a moderar un poco, digamos, la intervención. Habrá un tiempo para hacer preguntas y para crear debate. Y sin más, de nuevo, daros las gracias a todas. Y os paso con la compañera Puri, que nos va a introducir el webinario y nos va a presentar a nuestra queridísima Carmen Delgado. Te paso Pues la palabra, Puri. muy buenas tardes a todas y a todos. Si ahora no hay todos, lo sabrá, porque pensamos compartir este webinario con todos los compañeros a las que le va a venir fenomenal escuchar lo que vamos a hablar esta tarde. Así que todos también tenéis la bienvenida. Y bueno, yo se notará que yo aprecio muchísimo a Carmen. Entonces, en la preparación, en la presentación que he hecho, sin ningún, sin ningún género de dudas estará, pero es que creo que es lo que se merece y ahí ya voy, entrando en materia. Para mí es un honor y una enorme satisfacción hacer la presentación de una mujer como Carmen Delgado Álvarez, que valora tantísimo tanto la adquisición de conocimiento como su difusión y aplicación para la consecución de esa vida digna que todas y todos nos merecemos, como integrantes de la especie humana y como seres sociales necesitados de por vida, de apoyo recíproco y estructuras de convivencia igualitarias. Por eso se hizo inevitable que Carmen formara parte desde su creación de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Para quien no la conozca, las siglas son RAIEP, con doble P. Y también para quien no conozca a Carmen, pues es importante aportar unos breves datos biográficos que la sitúan por su profundo conocimiento, por su humanidad y por su compromiso con los principios ideológicos feministas.
como experta a la hora de abordar el tema que vamos a afrontar en este webinario: las graves consecuencias que tiene para la salud integral de menores y mujeres y también para la salud de nuestro asediado sistema democrático mantener la ficción, la falsedad de la prostitución como un trabajo como otro cualquiera, que cuando causa daños es porque no está aceptado y regulado como el trabajo que es. Así que voy a mencionar algunos de estos datos biográficos, empezando por el lugar de nacimiento de Carmen, Asturias. Esa tierra tan hermosa como dura para las condiciones de vida de familias tan modestas como la suya, de origen minero, pero en las que prende el valor por el esfuerzo y por la solidaridad y la reclamación de justicia social. Y en Carmen realmente prendió, y con extraordinaria fuerza, como vamos a comprobar. En su licenciatura en psicología obtuvo premio extraordinario y sobresaliente cum laude, y también premio extraordinario en su doctorado en metodología de la investigación, con la tesis doctoral Sesgo de género en la medición del neuroticismo, un estudio de la escala de neuroticismo de Leiden Personality Inventory, porque como toda fuente de investigación y conocimiento, también, desgraciadamente, las ciencias de la salud siguen parasitadas por un profundo androcentrismo, con las peligrosísimas derivadas iatrogénicas que para la salud y para la vida de menores y mujeres esto tiene. Pero Carmen no aceptó esa parasitación sexista e inició una larga y prolífica línea de investigación sobre psicología y género, pero con perspectiva feminista, a la que incorporó otra vertiente de estudio y docencia como directora del posgrado de intervención multidisciplinar en violencia de género, que le ha valido el reconocimiento como una de las grandes especialistas e investigadoras de nuestro país, aunque también cuenta con el reconocimiento internacional de su trabajo por sus colaboraciones con la Universidad Centroamericana de El Salvador y por su colaboración con varias asociaciones de mujeres desaparecidas de Guatemala y de El Salvador durante las represiones ejercidas por los regímenes militares golpistas, de eso sabemos un poco también aquí, que gobernaron en ambos países. Por eso, con una trayectoria tan larga en el estudio de la violencia machista, al experto ojo clínico de Carmen Delgado Álvarez no podía pasarle por alto el reconocimiento de la actividad pornográfica y prostitucional dentro de ese vivero de violencia machista, ejercida mayoritariamente siempre sobre menores y mujeres, y con esa profunda impronta patriarcal. Así que esta tarde nos expondrá con el escrupuloso rigor que la caracteriza y su veteranía en la práctica docente su señalamiento de ambas actividades dentro de un marco de potestad androcéntrico en la aplicación de la violencia sexual. Es decir, esto está en manos de hombres desde el inicio de los tiempos. Y ese estar en manos de hombres la convierte en una actividad enormemente lesiva para quienes la reciben, esa violencia, esas prácticas sexuales, que como ya he dicho, son siempre, en su inmensa mayoría, niñas y mujeres. Y ya no alargo más, porque quien tenemos que escuchar es a Carmen. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes y buenos días. Y en primer lugar, gracias al Fórum de Política Feminista por crear este espacio y por invitarme a compartir con quienes estáis aquí, pues, el tema en el que estoy reflexionando ahora a propósito de la prostitución, ¿no? Y luego, pues, Apuri, qué decir, siempre que te presente una amiga, siempre es ambivalente. Por un lado dices, qué gustito, con tanto cariñito. Por otro lado, dices, seguro que las expectativas van a ser tan altas que es imposible alcanzar siquiera un poquito de todo lo que cuenta, ¿no? Pero bueno, es un gustazo compartir el webinario y además seguro que tendremos un diálogo muy rico estando todas las que veo que estáis aquí, que estáis trabajando en el tema y va a ser un placer enorme compartir, ¿no? Yo sabéis que como vengo de la psicología, pues me ha interesado investigar la prostitución, lo que se ha publicado sobre la prostitución desde el daño que produce, ¿no?
Todas las que estamos aquí no necesitamos hablar de esto porque lo sabemos y no necesitamos más información, así que casi diría que este es un webinario que para nosotras sobra, casi diría, ¿no? Y sin embargo, como es justo el punto de ataque donde nos tratan de deslegitimar como abolicionistas, defendiendo que eso no es una realidad, pues por eso me he ocupado de recuperar investigaciones científicas, no discursos políticos, sino investigaciones científicas que dan con credibilidad datos de cuáles son los efectos de la prostitución, ¿no? Y voy a compartir con vosotras una presentación porque me facilita centrarme y me facilita hacer la exposición. Entonces vamos a hacer así. Y me confirmáis si he conseguido que se vea. Sí, perfecto, Carmen. Vale, bueno, pues lo primero que quiero comentaros es el título. Estuve dudando cuando Vicenta me preguntó qué título poner, ¿no? Y la palabra fantasías, pues fantasías siempre es una palabra que puede tener una connotación positiva. Uno tiene una fantasía de encontrar algo valioso, de encontrar algo positivo. Y estuve dudando si era adecuado para hablar para referirse a la prostitución sin daño como una fantasía. Y pienso que sí, desde el punto de vista de las mujeres que llegan a la prostitución, las mujeres que acaban en el sistema prostitucional por diferentes vías, porque todas las que llegan siempre van buscando algo mejor de lo que tienen. Lo que se encuentran luego es diferente, ¿no? Pero en principio no están ahí buscando todo el daño que van a sufrir ni todo el mundo terrible que van a encontrar, sino que hay un sueño, una fantasía de que eso les va a mejorar la vida en algo. Claro, si hablamos desde el punto de vista de quienes se aprovechan de esa fantasía, pues tendríamos que hablar de falacia, tendríamos que hablar de hipocresía, y de eso es de lo que yo voy a hablar en las investigaciones que quiero comentaros que he encontrado, ¿no? Entonces, voy a hablar de los efectos de la experiencia prostitucional, luego voy a hablar de cuál es la propuesta del modelo de trabajo sexual para las mujeres que están en prostitución y terminaré con una pequeña referencia a cómo tenemos que situar la prostitución como agresión sexual y no como en el ámbito de la sexualidad, porque realmente tenemos ya investigaciones sólidas que nos muestran que prostituidores y agresores sexuales son psicológicamente la misma cosa, aunque jurídicamente no lo sean, pero psicológicamente sí, ¿no? Bueno, me gusta mucho Sonia Sánchez, esta activista superviviente del sistema prostitucional, que resume de una forma tan concisa lo que es la prostitución, cuando ella dice: la prostitución es como un gran campo de concentración, tiene todas las torturas físicas, psíquicas, emocionales y económicas. Y yo quiero hablar hoy de las torturas físicas, psíquicas y emocionales. Mirar, hay muchísima investigación sobre prostitución, muchísima. Cualquiera que diga que es que bueno, que tenemos que saber más, que no está claro qué posición es la mejor para las mujeres, está mintiendo. Yo hice una búsqueda muy rápida en uno de los buscadores científicos, uno cualquiera, el más asequible, y si os fijáis, si buscamos el número de publicaciones que se han hecho sobre salud en mujeres prostituidas o en trabajadores sexuales, veréis que si metemos la palabra trabajadoras sexuales, nos aparecen muchísimas más investigaciones que si metemos mujeres prostituidas. Esto nos está hablando de que la perspectiva del trabajo sexual tiene muchísimo más peso en la academia que en la perspectiva abolicionista que hablamos de mujeres prostituidas, ¿no? La relación en cualquier idioma, veis que por cada trabajo que se multiplica sobre la salud de las mujeres prostituidas se multiplican 19 sobre salud y trabajadoras sexuales. Si buscamos solo en páginas en español, pues la relación es 31, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Que la academia está parasitada, está colonizada por el discurso del trabajo sexual. Ya lo sabíamos, pero lo constatamos. Pero lo interesante es que todos los estudios empíricos, los que realmente recogen datos, confirman
que la prostitución es una experiencia muy destructiva para las mujeres que pasan por ella. Y lo interesante es que lo confirman tanto los trabajos hechos desde la perspectiva abolicionista como los trabajos hechos desde la perspectiva del trabajo sexual. Hablo de trabajos científicos con datos, no de trabajos en los que se publican discursos, opiniones, etcétera, sino investigaciones hechas empíricas, ¿no? Recogiendo investigación. Es decir, que quienes defienden la perspectiva del trabajo sexual conocen perfectamente que no es una actividad inocua. Conocen perfectamente el daño que produce la prostitución. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en qué consideración tienen de las mujeres que están en la prostitución y cuál es el horizonte que quieren para ellas. Esa es la gran diferencia. Mientras el abolicionismo quiere un horizonte de igualdad total, de los mismos derechos, pero la misma vida que que todas las demás mujeres, desde la perspectiva del trabajo sexual vais a ver lo que se defiende es otra vida diferente para las mujeres que están en prostitución, ¿no? Bueno, esto es lo que quisiera mostrar. Mirad, cuando yo empecé a interesarme por el tema de prostitución, yo, como Puri dijo, soy profesora de metodología de investigación, entonces en las prácticas hacemos encuestas que luego el alumnado trabaja estadísticamente los datos, ¿no? A mí me llamó la atención, ¿no?, en que recogimos datos y vimos que, fijaros que el alumnado de las alumnas consiguieron reunir una muestra que no es sociológicamente representativa, pero es muy grande en la ciudad donde estamos, más de 2000 personas, ¿no? Todas las personas estaban en contra de la trata, el 100%, no había nadie a favor. Y sin embargo, en contra de la prostitución, esto es de hace años, esto cambió. Solo el 18% estaba en contra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y hablando con el alumnado, bueno, me di cuenta de que efectivamente este análisis estadístico que tenéis ahí, donde cruzamos ideología política con posición hacia la prostitución, y luego el discurso que hacía el estudiantado al interpretar los datos, me di cuenta que en realidad lo que consiguió muy bien la perspectiva del trabajo sexual es colocar en el imaginario social la idea de que la prostitución tiene que ver con la libertad sexual. Eso es lo que está en el fondo de esta posición favorable de quienes están en contra de la trata sexual, pero en cambio ven la prostitución como un ejercicio de libertad sexual. Si os fijáis, son los que se consideran progresistas los que tienen una opinión favorable y muy favorable. ¿Y por qué? Pues porque ¿cuáles eran los argumentos? La prostitución es libertad sexual, es acuerdo libre, es libertad moral y es libre elección. La reflexión que yo me hago es ¿por qué es que no conseguimos transmitir la idea de que la prostitución no pertenece al ámbito de la libertad sexual? Un acto sexual, desde cualquier disciplina que se ocupe de este tema, la sexología, la biología, la fisiología, la psicología, sabe que o nos dice que para que podamos hablar de un acto sexual se requieren cambios corporales, hormonales, neurofisiológicos, psicológicos, que nunca están presentes en la prostitución. Nunca. Por tanto, la prostitución tiene los componentes de agresión, no de acto sexual. Y sin embargo, en el imaginario social se ha conseguido colocar esta idea, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí está el discurso patriarcal haciendo su trabajo, ¿no? Pero tenemos que conseguir mostrar que la prostitución con trata y sin trata da igual el camino de llegada, siempre es un acto corporalmente violento y siempre es una experiencia psicológicamente traumática. Lo reconozcan o no lo reconozcan quienes son víctimas de esta experiencia traumática. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo me hago esta reflexión que a lo mejor justo que estamos teniendo este webinario con motivo del Día Internacional contra la Trata y yo me pregunto si no nos ha hecho daño entrar en un debate de prostitución situado en el marco discursivo de la trata, porque el marco discursivo de la trata justamente lo que coloca en el centro es la libertad. Mujeres que no están libremente en la prostitución, que son tratadas, ¿no? Claro, hablan de una libertad en su sentido más neoliberal,
Es decir, desatendiendo a cuáles son las circunstancias que hacen que algunas mujeres vayan a la prostitución sin proceder de la trata, ¿no? Pero la trampa del marco discursivo de la trata, para mí, respecto al discurso abolicionista, es que opaca lo que debe ser lo central, que es la vida de las mujeres que están ahí en el sistema, ¿no? Y de todos los sistemas de opresión que confluyen en ello, el sexo, la clase, la etnia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hablemos de la vida en la prostitución, que es lo que nos importa, ¿no? Si hablamos de la vida en la prostitución, tenemos dos datos incontestables, que es la cantidad de gente, la cantidad de mujeres y niñas que están en la prostitución y la letalidad que produce esto. En cuanto al número de mujeres y niñas, pues ya sabéis que hay mucha discusión, son poblaciones ocultas a las que es muy difícil acceder, por tanto siempre son estimaciones a la baja, pero bueno, la cifra de 50 millones que se daba en el año 2021 me parece que ya es bastantes millones como para considerarlo de una magnitud importante, ¿no? Si hablamos de la letalidad, hay estudios que nos dicen que la letalidad es 40% superior a la de la población general. Tenemos estudios de investigadores que para nada tienen una posición frente a la prostitución y para nada frente al feminismo. Es decir, no les pueden juzgar o no les pueden criticar de que son parciales en sus estimaciones, ¿no? Yo encontré este estudio de epidemiología de este señor que en Estados Unidos, no hay muchos estudios de estos, ¿no? Pero en Estados Unidos, a través de fuentes de la policía y del Departamento de Salud del estado de Colorado, estimaba que la tasa de mortalidad estandarizada, es decir, la tasa de controlando la edad y la raza de las mujeres, ¿cuántas mujeres mueren están en la prostitución y cuánto se incrementa cuando están en la prostitución y tienen características similares a las que no están, al grupo de comparación, ¿no? Pues fijaros que son 6 veces más, ¿no? En otro estudio que se ha hecho en Londres, que los informantes no eran la policía y el Departamento de Salud, que siempre son datos parciales, sino que la fuente eran informantes incidentales, es decir, otras mujeres que estaban en prostitución y que a través de ellas se sabía de la muerte de compañeras, ¿no? La tasa de mortalidad estandarizada llegaba a ser de 12,2, ¿no? En fin, teniendo en cuenta la magnitud y la letalidad, si esto no es un problema de salud pública, yo no sé qué más necesitamos para catalogarlo como tal, ¿no? ¿Cómo nos define la OMS un problema de salud pública? Pues es una situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y la población y que se puede analizar desde la magnitud y la letalidad. Tiene todas las condiciones para ser catalogado un problema de salud pública y como tal tenemos que implicar o tendríamos que interpelar al Ministerio de Sanidad también. Es una responsabilidad de Estado velar por la salud de su población. Y cuando hay un problema de salud pública sabemos cómo se activan todos los recursos, ¿no? ¿Por qué en este no se actúa? Voy a hacer una aclaración que no sé, aquí quizás es innecesaria, pero sí me ha pasado alguna vez que cuando hablo de problema de salud pública se confunde con el higienismo, como que se considera a las mujeres que son transmisoras de enfermedades, las mujeres en prostitución, etcétera. No, 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 no estamos hablando del higienismo del siglo XIX que encima culpaba a las mujeres de esto, ¿no? Sino que estamos hablando del número de personas que están afectadas, el número de mujeres en prostitución que están jugándose la salud, que están afectadas por todo el daño que produce la prostitución. Abundo sobre la idea. Es un problema de salud pública. Tenemos identificados los factores de vulnerabilidad y los factores de riesgo. Los factores de riesgo los conocemos muy bien, aquello que hace que se incremente la probabilidad de que acabes en la prostitución, ¿no? Son de sobra conocidos. La pobreza, el desarraigo, la precariedad, la marginalidad, la exclusión. Pero me interesa mucho hablar también de los factores de vulnerabilidad. A veces no entendemos que las mujeres que están en prostitución, además del daño que les produce la prostitución, tienen un plus de vulnerabilidad. Es decir, los efectos van a ser aún mayores que las personas que no están en la prostitución porque no
han tenido que acudir a ese lugar como una fuente de sobrevivencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya vienen dañadas de principio. Por tanto, cuando llegan ahí, el daño tiene efectos todavía mucho mayores, ¿no? Bueno, tenemos suficientes datos, pero como vengo del ámbito de la investigación y además siempre digo que yo discuto sobre datos, pues os doy algunos, ¿no? Tenemos investigaciones que nos dicen que el 100% sufrieron violencia emocional en la infancia, que el 100% sufrieron abuso infantil, fueron sometidas a violencia desde la infancia. Entre el 65 y el 95% sufrieron violencia sexual en la infancia. Y hay un dato que me gusta mucho dar porque muestra la hipocresía de algunos estados, ¿no? El 87% fueron sometidas a violencia física antes de los 16 años. Y este dato proviene del Ministerio Alemán de la Familia, que ha legalizado la prostitución. Voy a hacer un inciso para hablar de la macroencuesta que ha hecho el Ministerio de Igualdad. Nos publica este estudio, este macroestudio en el 2023, que le encarga a una consultora. He estado investigando quiénes son y son profesores de la Universidad Pablo de Olavide. Me leí el informe entero, utilizan una metodología para muestrear poblaciones ocultas, que son estas poblaciones de difícil acceso por la ilegalidad, y en concreto utilizan técnicas de un trabajo que hizo una médica, creo que está en un hospital de Sevilla, para estimar el número de consumidores de droga. Creo que era en un país, en Eslovenia, no estoy segura, pero bueno, utilizan esa metodología, es correcta, es para acudir a poblaciones ocultas, ¿no? Lo hacen a través de páginas web, de publicidad de prostitución en páginas web. Y bueno, hacen una selección de páginas, seleccionan aquellas que pueden ser procesadas automáticamente, con lo cual descartan muchas otras, y van haciendo van seleccionando aquellas que son más fáciles de tratar estadísticamente. Lógicamente aquí hay un sesgo de acceso, pero bueno, ahí está, ¿no? El caso es que estiman una cifra con todos los sesgos que hay por el medio, pero que siempre en una investigación de este tipo los hay. Estiman una cifra de que en España habría 114.000 mujeres en prostitución y en riesgo de trata lo sitúan la cifra en el 24%. Esta cifra la modificaron. En un principio hablaban de que se estimaba un 80-73%, ¿no? ¿Por qué la modificaron? Bueno, yo he estado haciendo unos cálculos y he cogido la cifra de lo que ocurre en Alemania. En Alemania, en 2015, estimaban 400.000 mujeres en prostitución, datos procedentes de fuentes oficiales, ¿no? Y actualmente las fuentes oficiales estimaban un incremento al menos del 30%, o sea, estaríamos hablando de 500.000. Si hacemos una tasa de número de mujeres prostituidas por población de hombres en cada país, pues la tasa que sale en Alemania es una mujer por cada 79 hombres. En cambio, la tasa que no sale en España es de 1 por cada 210 hombres. Hombre, esto nos tiene que llamar un poquito la atención, porque resulta que España es el primer consumidor de Europa y tercero del mundo, ¿no? Entonces, que salga una tasa tan inferior a la que hay en Alemania, pues ya es un poco para llamar la atención y revisar los datos, ¿no? Si aplicáramos la tasa de Alemania, nos saldrían pues el triple casi de la estimación, ¿no? Pero voy a la estimación de mujeres en riesgo de trata. Fijaros qué cosa tan extraña han hecho. Dicen, ¿cómo estimamos que una mujer que aparece en un anuncio en la web está en riesgo de trata? Dice, pues toman indicadores que se han utilizado en otras investigaciones. Por ejemplo, el tipo de anuncio, cuando se anuncia novedad, cuando se anuncia exotismo, cuando se anuncian servicios nuevos, y bien, los toman de otras investigaciones, ¿no? Dice, bueno, si tomamos la cifra de 3 indicadores para estar seguros de que realmente hay riesgo de trata, pues el porcentaje es de un 24,23%. ¿Qué pasó cuando Igualdad sacó el primer informe y dio la cifra del 80-73%? Que con un indicador de trata la cifra era del 80-73%, ¿no?
¿Por qué cambiaron el criterio y dijeron, no, mejor 3 para estar seguros de que realmente estamos estimando bien, ¿no? Bueno, hay otros criterios externos que podían haber utilizado, y me refiero al equipo de investigación y también a Igualdad, podía haber pedido explicaciones al equipo, ¿no? Y es el mirar cuando en investigaciones de este tipo la fiabilidad del dato se coteja por la consistencia. Es decir, si es consistente con otras investigaciones hechas sobre el mismo problema, porque si no es consistente, tenemos que buscar a ver si la metodología nos ha fallado algo, ¿no? ¿Qué dato externo tenemos que sea consistente? Tenemos el dato que nos da la OSCE. La OSCE es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que agrupa no solo países de Europa, sino de América y de Asia, más de 53 países. Y han hecho investigaciones sobre la trata detectada en páginas web en la región OSCE y estiman el 75%. Entonces es mucho más consistente el dato del 80-73% que el del 24%, ¿no? Por tanto, me pregunto, ¿por qué cambiaron el dato cuando realmente la primera estimación era la más fiable y la más consistente con otras investigaciones, ¿no? Bueno, esto es lo que, si lo consigo mover esto. Esto es lo que hace que Igualdad se equivocó, en mi opinión, se equivocó, cambiando la cifra por las razones que ellos sabrán por qué, ¿no? Pero técnicamente es más consistente, más fiable el dato primero, del 80%. Sobre la letalidad. Bueno, sobre la letalidad, pues los factores de entrada no voy a insistir en ellos, los conocemos muy bien. Hay investigaciones muy sólidas que nos hablan de la violencia aquí en la prostitución. Ahí tenéis unos porcentajes. Y sabemos que el 89% está buscando activamente salir de la prostitución. Esto no es congruente con el dato de que las mujeres están voluntariamente en la prostitución en los porcentajes que nos están dando. Sabemos que fracasa este intento de salida por falta de alternativas, porque una vez que se ha pasado por la experiencia prostitucional, es muy difícil volver a recuperar las redes que antes tenías, volver a encontrar alternativas y encontrar una vida saludable y unas redes donde reconstruir la vida. El impacto sobre la salud física hay cantidad de investigaciones que no me he querido centrar en ello, pero cualquier daño físico que tomemos y que haya investigaciones nos hablan de que hay mayor prevalencia en las mujeres que han pasado por la prostitución, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Yo me voy a centrar en la lesión psíquica y voy a centrarme en dos de estas lesiones, que son la lesión cerebral traumática y el estrés postraumático. Mirar, la lesión cerebral traumática, para los que dicen que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, que no hay violencia, que el problema es el estigma, pues bueno, la lesión cerebral traumática todos lo sabemos lo que es una conmoción cerebral cuando se nos da un daño con algo externo en la cabeza, y eso se puede quedar ahí en una conmoción cerebral o, según el área afectada, puede tener repercusiones y crear una lesión cerebral, ¿no? Que puede aparecer pues instantáneamente o incluso días después o un tiempo después, ¿no? Los pocos estudios que tenemos sobre lesiones cerebrales traumáticas en mujeres que están en prostitución nos dan cifras realmente alarmantes. El trabajo de Melissa Farley, que lo hace desde la perspectiva abolicionista, nos da la cifra del 95% de mujeres de la muestra que ella investigó. Pero el trabajo que publican desde la perspectiva del trabajo sexual, del regulacionismo, encontré un trabajo de 2019 donde nos hablan de que han encontrado un 90% de trabajadoras sexuales con lesión cerebral traumática. Yo me pregunto, ¿cómo los discursos regulacionistas no manejan sus propias fuentes de sus investigadores, de quienes investigan
el trabajo sexual, ¿no? Ya vamos a ver la operación que hacen, ¿no? La operación discursiva. La operación discursiva es, bueno, quiero leer textualmente lo que dice este trabajo regulacionista. La violencia fue prominente a lo largo de la vida de las participantes. Muchas experimentaron abuso personal en sus familias, violencia física, sexual o verbal y tuvieron TBI, lesión cerebral traumática, de por vida el 90%. Ahora fijaros cómo elabora ese dato, las recomendaciones que hacen. Recomendaciones. Pues hay que dar información para que estas mujeres trabajadoras sexuales sepan evaluar la gravedad de sus lesiones en la cabeza y cuándo es necesario buscar ayuda. Esta es su propuesta de salud para las trabajadoras sexuales. Hay que crear programas de apoyo entre ellas para mejorar la búsqueda de ayuda y mejorar la salud. Y educación contra la opresión a profesionales de la salud y policía para reducir la discriminación. ¿Viene a cuento la discriminación aquí? ¿Viene a cuento el estigma aquí? Estamos hablando de lesión cerebral traumática, del daño que ocasiona un putero a una mujer que está en prostitución. ¿Y por qué meten siempre el tema del estigma y esta cosa, ¿no? Porque este es su argumento principal, el estigma. Entonces, fijaros qué interesante, qué consideración tienen de las trabajadoras sexuales que la propuesta de vida saludable, la propuesta de salud para sus vidas es que sepan cuándo tienen que acudir a un servicio de salud porque es suficientemente grave la lesión, ¿no? Bueno, los daños que causan pues son, no los voy a leer todos, ahí los tenéis, en porcentajes altísimos de todo tipo y las causas más frecuentes pues son golpes en la cabeza, colisiones contra el suelo, contra la pared, sacudidos violentos, intentos de asfixia y la media de incidentes por persona es de 15,3, ¿no? Bueno, hablemos del estrés postraumático. Voy a detenerme un poco, no porque sea importante saber esto, sino porque lo que quiero mostrar es que cuando estamos hablando de estrés postraumático no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier enfermedad que se puede curar con un tratamiento fácilmente, sino que es algo que afecta a niveles tan profundos del psiquismo humano que a veces, es duro decirlo, pero a veces es irrecuperable, insuperable este tipo de lesión, ¿no? Por eso quiero explicaros un poquito muy rápido, para que veáis que estamos hablando de algo terrible, ¿no? Bueno, nuestro cerebro, pues que está muy bien hecho. Cualquier experiencia que tenemos, pues lo que hace es grabar lo que nos ocurre y por eso tenemos memoria de lo que nos ocurre y graba a la vez lo que estamos viviendo, el componente cognitivo y cómo nos estamos sintiendo, el componente emocional, ¿no? Pues ahora estamos aquí en el webinario, yo estoy entre amigas, me siento muy bien y voy a recordar que estaba en el webinario y que estaba muy a gusto, ¿no? Cuando ocurre un evento traumático, nuestro cerebro es tan bien hecho y es tan sabio, nuestra psique, que lo que hace es, cuando el dolor es tan insoportable, para evitarnos eso, que sería un daño, un sufrimiento horrible, activa otros mecanismos y funciona de forma anómala. ¿Cómo lo hace? Pues disociando el componente emocional y el componente cognitivo, ¿no? El componente cognitivo pues va por un lado y llega a una especie de caja negra que tenemos, que es la memoria traumática, que luego, cuando intentamos recuperar lo que ocurrió, pues a veces no somos capaces de hacerlo con precisión o aparece distorsionado, incluso lo olvidamos, lo borramos totalmente, que todavía tiene efectos más nocivos, ¿no? Y el componente emocional va por otro lado y llegan a una estructura cerebral que compartimos con otras especies animales, que es el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico, antes de que nosotros nos demos cuenta de que nos está pasando algo terrible, nuestro sistema límbico manda una señal. Ojo, que esto es dolorosísimo y se entera, ¿no? Y empieza a hacer respuestas. Entonces, una parte del sistema límbico, que es la amígdala, activa la respuesta emocional. ¿Cómo hace? Pues hay 3 respuestas: ataque, huida, paralización, ¿no? Lo vemos en los animales. Si te ataca un animal, tú respondes si te consideras capaz de responder a ese ataque. Si no, si ves que no vas a poder, huida. Y si no,
te haces el muerto, paralización, y así a lo mejor te salvas la vida, ¿no? Bueno, pues las personas humanas también tenemos esta estructura cerebral, ¿no? Y antes de que seamos conscientes del daño que nos está causando algo terrible que estamos viviendo, nuestra amígdala envía las señales suficientes y emite respuestas preconscientes, ¿no? A la vez se activan otras estructuras cerebrales. ¿Cómo? Pues a través de activación hormonal, por ejemplo el cortisol. ¿Qué hace? ¿Por qué cuando tenemos un susto tan fuerte empezamos a respirar fuerte, empezamos a tener taquicardia, etcétera? Porque se está preparando nuestro cuerpo para tener una respuesta rápida ante esa emergencia que está ahí, ¿no? Esto causa, cuando es instantáneo no pasa nada, cuando es prolongado causa un daño porque va dañando los órganos, es un sobreestrés permanente, ¿no? Y esto ocurre cuando el evento traumático se prolonga en el tiempo, cuando uno vive en una situación traumática prolongada, ¿no? Y lógicamente el haber procesado de esta manera, digamos, errónea, lo que nos está ocurriendo pues afecta a cómo funciona nuestro córtex prefrontal, que es el sistema con el que razonamos, pensamos, tomamos decisiones. Entonces esto hace que tengamos pues eso, nebulosa mental, de poca claridad mental, dificultad para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Claro, cuando tú estás viviendo esa experiencia traumática, y esto lo cuentan todas las mujeres que han pasado por la prostitución y que son sobrevivientes, resulta que tu cerebro ha disociado el componente cognitivo del componente emocional, pero ha procesado. Y entonces a lo mejor te estaba ocurriendo esa experiencia tan terrible y ladró un perro, o sonó una música, o había un olor, o el sudor de quien está contigo, desagradable, que comentan algunas mujeres, y tú no sabes que eso tu cerebro, tu memoria traumática lo ha procesado. Y entonces de repente oyes ese ladrido de perro y te pones fatal y no sabes lo que te pasa y vuelves a revivir con la misma angustia toda aquella experiencia que viviste cuando estaba ocurriendo en tiempo real, ¿no? Es decir, estás repitiendo constantemente cada vez que aparece ese desencadenante la experiencia traumática que ocurrió la primera vez, ¿no? Bueno, algunas terapeutas, como Ingeborg Kraus, que trabaja con mujeres prostituidas, dice que a las mujeres le cuentan que algunas hasta 30 veces al día tienen reexperimentación del trauma, ¿no? Aparte de pesadillas, de evitación de lugares que yo soy incapaz de pasar por esa calle, yo soy incapaz de pasar por ese lugar, en fin, todos los efectos que tiene, ¿no? Claro, como esto es algo que ha ocurrido a un nivel no consciente, no bajo el control de las estructuras en las que tú puedes controlar, valga la redundancia, pues resulta que no tienes manera de desactivarlo. No tienes manera de desactivarlo voluntariamente. Y aquí sí, es verdad que hay ayudas que pueden ayudarte a controlar esto, ¿no? Pero lo que yo quiero destacar es cómo cuando hablamos de estrés postraumático estamos hablando de un daño que compromete toda tu persona, toda la integridad orgánica de tu salud, y que no es algo como perdí el apetito o tengo anorexia, ¿no? Es algo mucho más profundo. Bueno, ¿qué investigaciones tenemos sobre estrés postraumático? Pues en las mujeres los que han pasado, que están en prostitución, el estudio más serio que tenemos y más riguroso, que es el de Melissa Farley, que incluye a mujeres de 9 países de distintos continentes, es un 68% de mujeres tienen estrés postraumático y parcial el 76%, ¿no? Fijaros que para comparar esta cifra, para valorarlo, en la población general es un 8%. En veteranos de guerra de Vietnam, que la guerra tiene que ser una experiencia muy traumática, ¿verdad? Pues es del 25%. Es decir, para que veamos la profundidad del daño que tiene la experiencia prostitucional. Vamos a las investigaciones que hacen desde la perspectiva regulacionista y encontramos una revisión muy interesante publicada en 2004 de otros trabajos y, oh sorpresa, no nos dan una estimación de qué porcentaje de mujeres, de trabajadoras sexuales en su lenguaje padecen estrés postraumático. No sé por qué. Bueno, pero nos dicen que sí, que han encontrado
que en las investigaciones que ellos revisan, pues aparecen los síntomas disociativos del estrés postraumático como el distanciamiento emocional, los flashbacks, lo que acabo de comentar ahora, la desrealización, despersonalización, etcétera, ¿no? Y nos dice esta investigación, que es una revisión de estudios de trabajadoras sexuales, nos dice, reconocen que factores como la violencia y la explotación dentro de la industria del trabajo sexual desafían la salud mental independientemente del estatus legal, ¿no? ¿Cómo se produce el daño psíquico? Siempre que hay un trauma, y la prostitución es un trauma, acabamos de dar cifras, hay un ciclo que podemos identificar y más o menos es este esquema que tenéis aquí, ¿no? Hay unos sentimientos que aparecen ligados a esa situación traumática, ¿no? Humillación, vergüenza, culpa, rabia, aparece en personas que hablan experiencias de racismo, personas que viven a veces en, no me sale la palabra, bueno, en catástrofes naturales y que sobreviven cuando las personas que están al lado murieron, se sienten culpables, ¿no? Rabia. Y yo quiero llamar la atención sobre la vergüenza. Quiero llamar la atención sobre la vergüenza porque desde el discurso regulacionista, cuando hablan del estigma, de que esa es la causa del daño de la prostitución, se refieren a que precisamente por el estigma que la sociedad tenemos o que la sociedad hacemos de las mujeres que están en prostitución, les hace vivir esa experiencia vergonzosa y humillante, y es esa actitud de la sociedad que, no, que las estigmatiza lo que causa el daño, ¿no? Bueno, esto es como decir que, en fin, que lo terrible de la pobreza es que la gente desprecia a la gente pobre, pero que en realidad el no tener recursos para vivir, pues, en fin, no es motivo de contestación, ¿no? Que en realidad es la actitud de los demás hacia quien no tiene recursos. No es parecido a esto, me parece. Bueno, hay una serie de emociones que causan unas respuestas de ansiedad, de depresión, luego afectan al área social, por ejemplo, con pérdida de confianza en los demás, se modifican las relaciones, hay pérdida de interés por otras actividades, cambios en el sistema de valores, cambios en el estima de vida. Y yo sí quiero hacer una reflexión que me estoy haciendo actualmente desde mi militancia abolicionista sobre cuánto entendemos de que las mujeres que han sobrevivido, que sobreviven al sistema prostitucional y que han sufrido una experiencia traumática, están afectadas en su área social. Yo creo que a veces valoramos muchísimo, porque es muy de valorar y porque realmente el trabajo que hacen las supervivientes del sistema prostitucional ha dado un empujón al abolicionismo y creo que nos ha permitido avanzar muchísimo en nuestro objetivo. Pero a veces no sé si somos conscientes del esfuerzo que les estamos pidiendo o que están haciendo, ¿no? Que les pedimos, que ellas generosamente hacen por contribuir a la causa, ¿no? Lo que es exponerse públicamente a revivir la experiencia traumática que han vivido. Y a veces igual no comprendemos mal algunas respuestas, o algunas reacciones que tienen o algunos comportamientos que no entendemos y que sin embargo cuando alguien ha pasado por una experiencia traumática, no podemos pedirle que sean un ejemplo de equilibrio, que sean un ejemplo de, en fin, de Empatía. mesura, sino que realmente no sé si somos conscientes de que lo que están haciendo lo hacen con un coste mucho mayor del que estamos haciendo cualquiera de nosotras. Y por eso yo a veces encuentro, y esto me permito decirlo porque estamos en un ámbito feminista, abolicionista, de que tenemos que darnos cuenta de esto. Todas son víctimas de la prostitución, todas son sobrevivientes de la prostitución y todas somos responsables de entender aquellos comportamientos que otras critican o no comprenden en quienes han pasado por esta experiencia prostitucional, ¿no?
Bueno, ¿cómo se puede vivir con todo esto en este ciclo? Bueno, pues un recurso es el abuso de estupefacientes, aquello que ayuda a narcotizar la experiencia dolorosa y traumática que supone esta experiencia, ¿no? Claro, esto no es una solución, esto es un paliativo que en ese momento te alivia, pero que realimenta el ciclo de la lesión, ¿no? ¿Y qué recursos se pueden utilizar? Pues la disociación, y aquí hablo de disociación cognitiva voluntaria. Es decir, lo que muchas mujeres te dicen que cuando están en prostitución pueden soportarlo si no se disocian. Ellas hablan de disociación en un sentido consciente, no de lo que yo acabo de explicar antes, que se produce a un nivel no voluntario, el sistema preconsciente. Esta disociación de la que hablan, o disociación cognitiva, efectivamente funciona también como analgésico. Es decir, yo no soy ese cuerpo que está siendo abusado ahí, yo me quedo fuera, yo no estoy sufriendo eso, yo solo pongo mi cuerpo como instrumento de trabajo, pero en realidad yo no soy esa persona que está ahí, ¿no? Bueno, esto lo alimentan también desde las posiciones del trabajo sexual, pues incluso dan cursos para enseñar a cómo disociarse, ¿no? Claro, lo que pasa es que tu cuerpo sabe muy bien, tiene vivencia corporal. Te digas tú lo que te digas y te digas el discurso que te digas, ¿no? Tu cuerpo sí está sufriendo la agresión y sabe que está sufriendo de manera traumática, ¿no? Y además hay otra cuestión, y es el tema de la disonancia cognitiva, es decir, mujeres que dicen, bueno, llego a la prostitución porque mi situación, no tengo otro recurso, no tengo modo de sobrevivencia y voy a tratar de conseguir aquí unos recursos para solucionar esta situación, luego me voy, ya veré, etcétera, ¿no? Resulta que entran en el sistema prostitucional y se encuentran que no solo solucionan el problema que esperaban solucionar, sino que tienen muchos más problemas y están mucho más peor, están muchísimo peor, ¿no? Claro, esto produce una disonancia, es decir, ¿qué hago aquí si resulta que estoy peor? Pero es que si solo hay dos maneras de resolver la disonancia. Si puedes salir, si puedes cambiar la situación, la cambias, pero si no puedes cambiarla, ¿cómo convives con esa incongruencia, ¿no? Pues este fenómeno, que también está muy estudiado en la psicología, el recurso es cambiar la percepción de lo que estás viviendo. La disonancia es mayor si no tienes una atribución externa. Si yo estoy aquí a la fuerza porque soy víctima de trata, porque además me han quitado el pasaporte, no tengo cómo escapar, estoy vigilada, etcétera, pues es claro por qué no me marcho, es claro por qué aguanto esta situación, porque no puedo hacer otra cosa. Pero, ¿y si pudieras, lo que se llama la prostitución libre? Resulta que no puedes marcharte porque no tienes a dónde ir, no tienes recursos económicos, no tienes el problema que tenías cuando llegaste, persiste y aún es mayor. Pero si te hacen creer que tú estás ahí libremente porque tú lo estás eligiendo, la disonancia cognitiva es mucho mayor. Entonces, ¿cómo se resuelve esta disonancia? Porque es muy poco llevadero convivir con ella, ¿no? Pues los mecanismos de resolución de la disonancia cognitiva también están muy estudiados, ¿no? Mirar, hay un resumen que hace Delia Escudilla, otra sobreviviente de prostitución argentina, que en estas 5 líneas resume muy bien cómo se resuelve la disonancia cognitiva. Ella dice, yo me convertí por necesidad en una trabajadora sexual. Durante este periodo me puse la etiqueta de trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de sentir que más allá de que te estén violando 10, 15, 20 tipos cada día, vos sentís la necesidad de sentir que estás trabajando, sentís una necesidad de pertenencia. Te conviertes en lo que estas personas dicen y hacen contigo. Efectivamente. Entonces, ¿por qué nos llama la atención? No, mejor dicho, ¿por qué desde la perspectiva regulacionista intentan utilizar como argumento que las trabajadoras sexuales quieren estar voluntariamente en la prostitución? Que ellas defiendan estar en la prostitución es un recurso legítimo. Dales otro recurso y luego a ver si eligen.
el otro o se queda, ¿no? Pero mientras no les des otro recurso para elegir, solo faltaría que los mecanismos psíquicos que tenemos para poder paliar el dolor que nos causan las situaciones traumáticas, que los prohibamos y no te los podamos permitir. Y no te permitamos decir que tú quieres estar en la prostitución. Es que lo tienes que decir, porque si no te tienes que marchar. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo con llevar a una mujer que está en el sistema prostitucional a decir que está allí libremente? Estás revictimizando porque no le estás dando la posibilidad de que lo elija libremente, sino que la estás haciendo decir, hablar desde la situación de cautiverio en la que está. Es como si a un explotado en la hostelería que está cobrando 300 euros le lleva al empresario a decir que él quiere ese trabajo y que por qué los sindicatos no permiten que le estén explotando allí, ¿no? Es lo mismo, es la entonces me indigna por parte de quienes organizan estas jornadas en que llevan a las trabajadoras sexuales a decir estas cosas o quienes hacen decir por otros medios y lo utilicen como argumento, porque que lo digan ellas tienen toda la legitimidad del mundo. Que tú te aproveches de esa situación para defender tus intereses, no, porque tú sí eres conocedor o tienes que serlo, ¿no? Responsablemente. Bueno. ¿Cuáles estos mecanismos de resolución que encontramos también en las mujeres que te cuentan su experiencia prostitucional, ¿no? Intenso agradecimiento por pequeños favores, es decir, cuando el proxeneta tiene contigo un trato especial, te sientes súper bien, intentas ganarte su favor, porque siempre estás en mejores condiciones que si no, y agradeces cualquier caricia, cualquier gesto que te haga, ¿no? La negación o minimización de la importancia de la violencia y del daño, hipervigilancia. Imaginaros lo que es estar viviendo 24 horas en situación de qué hago para tener contento a quienes tienen poder de hacerme daño, ¿no? Esa actitud de estar siempre vigilante. La identificación con la perspectiva del proxeneta para no entrar en confrontación. Percepción distorsionada de quienes amenazan el equilibrio establecido. Esto lo vamos a encontrar en todas esas organizaciones como CATS y de otro tipo, en el que efectivamente son muy combativas con las abolicionistas, porque estamos amenazando, es que no tienen otro lugar donde están. ¿Y qué hace nuestro discurso? Claro, nuestro discurso es torsionado, porque el discurso abolicionista lo primero que dice es alternativas de vida para las mujeres. Eso está en el centro de todo. Y después todo lo demás, ¿no? Pero claro, cuando te hacen creer que las abolicionistas lo que quieren es quitarte el trabajo, pues es lógico que dices, están amenazando el pequeño equilibrio que yo he conseguido hacer con mi vida, ¿no? Y en casos de daño severo, el vínculo traumático, que es la dificultad para romper incluso después de la liberación, ¿no? Bueno, por eso, paradójicamente, las mujeres en la prostitución pueden sentir que deben sus vidas a los proxenetas y pueden defender esa forma de vida para ellas. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, voy a intentar, porque no tengo noción del tiempo. Sí, voy a intentar resumir para dejar tiempo para eso. Mirad, la coartada del estigma, Es decir, ¿qué dice la perspectiva regulacionista? Que el problema, el daño, no es la prostitución, sino que es el estigma, como os decía antes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué publicaciones hay desde la perspectiva del trabajo sexual sobre esto del estigma, a ver qué investigaciones han hecho para demostrar que realmente es el estigma lo que causa el daño en la prostitución, ¿no? Bueno, aquí hay un trabajo publicado en el 2023 que trata de ver las políticas de los países europeos cómo afectan a las trabajadoras sexuales, ¿no? Es un equipo de investigadoras de Portugal y hacen un metaanálisis. Bueno, ¿a qué conclusión llegan? La conclusión es esta, que la criminalización en los países donde está criminalizada la prostitución a través de prácticas discriminatorias por parte de las instituciones y los medios de comunicación, fomentan la violencia. Es decir, dicen el estigma. Yo estoy esperando los datos, avanzo un poco más y encuentro que insisten. Los ciudadanos que viven en países donde la compra de sexo estaba penalizada, como Suecia,
eran menos tolerantes con la compra de sexo. Dices, hombre, qué bien, eso es lo que estamos diciendo, efectivamente, ¿no? En comparación con los ciudadanos que vivían en países donde la compra de sexo no estaba penalizada. Además, el mismo estudio, uno de los que están revisando, sugiere que los ciudadanos que vivían en países donde comprar sexo y administrar un burdel eran legales, como Alemania y los Países Bajos, eran más favorables a comprar sexo que los ciudadanos que vivían en un país que administrar un burdel era ilegal, como España, Dinamarca o Francia. Fijaros que desde el regulacionismo, perdonad que voy a encender la luz, qué interesante que sean ellos mismos quienes efectivamente digan lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que pasa que ellos lo interpretan de otra manera. Lo que interpretan es que el estigma, perjudica a las mujeres, perdón, ellas lo que interpretan es que esto perjudica a las mujeres porque les quita trabajo, les quita trabajos sexual, porque en la prostitución no causa daño, es el estigma lo que causa el daño, ¿no? Bueno, yo digo, ¿y el estigma de quién? Porque en Suecia, que yo sepa, las mujeres no están estigmatizadas. A quien se estigmatiza es al putero, ¿verdad? Las ven como víctimas y por eso está abolida la prostitución y por eso no está permitida. No las ven no las estigmatizan como malas mujeres, algo inmoral, que es lo que se supone que esto sostiene, ¿no? Pero vamos a ver cómo sostienen estos argumentos, porque como hasta ahora no han dado datos, y entonces no dan los datos, pero sí hacen referencia a otros estudios. Hacen referencia a un estudio donde se demuestra que la causa del daño es el estigma y no la prostitución. Y hacen referencia, bueno, a varios, yo he seleccionado uno de cada, ¿no? Y a otro estudio en que demuestran que la causa del estigma es la criminalización legal y la aplicación de la ley por parte de la policía. Entonces, pues vamos a ver estos estudios cómo lo demuestran. El primer argumento. El primer argumento es que es el estigma, ¿verdad? Me lo tapa aquí arriba, pero era este. Bueno, entonces vamos este es el argumento 2, se me saltó aquí el argumento 1. La causa del daño es el estigma. Bueno, pues vamos a esta investigación que citan para demostrarlo, que es del año 2017, y ¿qué encontramos en esta investigación? Bueno, constatan que nos dan la razón en todo, que hay violencia y que produce trauma en las trabajadoras sexuales. La elevada tasa de víctimas entre trabajadores del sexo en las más diversas formas y los diferentes contextos de trabajo sexual ha sido ampliamente demostrada. Las violencias ocurren con gran frecuencia, afectan de forma traumática al bienestar físico y mental y pueden tener como consecuencia el tratamiento hospitalario e incluso resultar en homicidio, hecho desde estudios de trabajo sexual. Ahora, ¿cuáles son las propuestas? Pues las propuestas que hacen son estas. Hay que formar a los trabajadores de la salud, porque las trabajadoras del sexo son discriminadas y tratadas con prejuicio en hospitales o centros de salud y se sienten estigmatizadas. Y avanzan. En una investigación que llevamos a cabo en la ciudad de Porto, es el mismo equipo que hizo este trabajo, las trabajadoras del sexo tenían una actitud pedagógica con sus clientes acerca de cuestiones relacionadas con la salud, las enfermedades, los peligros del sexo no protegido. Por esta razón, algunos autores han acentuado el papel de las trabajadoras del sexo como educadoras sexuales, convirtiéndolos en aliadas en la lucha contra el VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual y en la educación para la salud. Bueno, sin comentarios, ¿no? No se me ocurre cómo han demostrado que el daño es el estigma. Reconocen que hay daño y luego acaban diciendo que eso les parece a ellos que se debe por el estigma y porque en los hospitales, en los centros de salud, pues se sienten estigmatizadas las mujeres, ¿no? O sea, me parece no sé cómo llamarlo, pero tan indecente constatar lo que están constatando, la violencia, el trauma, etcétera, y sacar estas propuestas, me parece tan indecente que, en fin. Argumento 2. El argumento 2 era... El argumento 2 es que
Bueno, perdonadme que me tapa aquí esto y no sé, aquí estoy. Que la causa del por qué estigmatizan a las trabajadoras sexuales por criminalizar la prostitución. ¿Cómo lo demuestran? No lo demuestran, dicen, véase el informe de Amnistía Internacional. Entonces se supone que ese informe es donde van a demostrar que la causa del estigma es que está prohibida o abolida la prostitución, ¿no? Bueno, pues vamos al informe de Amnistía Internacional. Tiene muchas páginas, pero bueno, resumiendo mucho, viene a decir esto. Se ha demostrado que las afirmaciones que sugieren que la mayoría de trabajadoras sexuales ingresan en la industria del sexo siendo niñas, sufrieron abusos sexuales o físicos en la infancia, son obligadas a realizar trabajo sexual contra su voluntad, son adictas a las drogas, se ha demostrado que esto son tergiversaciones de una gran proporción de trabajadoras sexuales. Lo dice en ese informe, página 9. ¿En qué referencia se basa Amnistía Internacional para afirmar que se ha demostrado esto? Entonces nos da 3 referencias a Amnistía Internacional. Estas 3. Primera, bueno, la primera referencia que nos da, pues resulta que, perdonar, es este estudio del año 2014 que se hace en el Reino Unido. Y cuando voy al estudio y me lo leo, resulta que ese estudio dice lo contrario de lo que Amnistía Internacional dice que dice. Claro, como nunca leemos las referencias, porque sería imposible, ¿verdad? Nos meten informes con cantidad de referencias, pero cuando investigamos encontramos cosas que te llaman la atención. Por ejemplo, esta referencia, que es la única que da datos empíricos, procede de una organización de apoyo a jóvenes sexualmente explotados o en riesgo de explotación sexual. Trabaja con una muestra de 175 casos y sacan la siguiente conclusión. Los factores de riesgo para la explotación sexual son la huida, son menores o jóvenes que huyen de sus domicilios. La pobreza, el consumo de drogas, el alcohol, tener amigos o familiares en la prostitución, abuso físico y emocional, delincuencia temprana, falta de vivencia. Lo que estamos diciendo es del abolicionismo, ¿no? Bueno, pues esto lo utiliza Amnistía Internacional como una referencia para decir que se ha demostrado que eso son tergiversaciones. Vamos a la referencia 2 y 3. Referencia 2 y 3 de Amnistía Internacional. No me causó ninguna sorpresa encontrar que no aportan evidencia empírica, no dan datos, simplemente repiten el argumentario. ¿Cuál es el argumentario? Pues bueno, la referencia 2 es de esta psicóloga holandesa, de este trabajo que publicó en el año 2001 y que no hay ningún dato y en realidad es un alegato donde lo que dice es que los males asociados con el trabajo sexual se deben al estigma, nada más, ¿no? O sea, repite el argumentario. Y la referencia 3 es otro muy conocido norteamericano de la Universidad de Nueva York, ya jubilado, que esta referencia que da Amnistía Internacional es de en el que dice que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales sacándoles de la calle, porque lo malo de la prostitución es la prostitución de calle, porque claro, los vecinos protestan, se crea animadversión, eso hace que se estigmatice más y que la prostitución segura es la de interior, en los clubs d'alterne, etcétera, ¿eh? Bueno, no aportan evidencia empírica, por tanto es un discurso, y como el discurso es inconsistente cuando solo vincula unas palabras con otras, no con la realidad empírica, pues en realidad no es un estudio científico, ¿no? Pero vamos a investigar por qué Amnistía selecciona a estos autores precisamente. Entonces vamos a buscar trabajos más recientes de estos 2 autores. ¿Y qué nos dicen? Pues esta holandesa tiene un trabajo en el año 2019 en el que dice cosas como estas. Dice, bueno, el título del trabajo ya es interesante, ¿verdad? La construcción del problema del tráfico, o sea, es un problema construido. Y dice, no es raro que la migración para el trabajo sexual, atención al lenguaje, esté motivada por una huida sensata de la discriminación y la violencia sexual y de género. Bueno, es curioso porque a la vez está reconociendo que las mujeres que acaban tratadas, lo que ella llama migración para el trabajo sexual,
proceden de que huyen de violencia sexual y de género, ¿no? Lo está reconociendo implícitamente, claro. O, atención, ojo a esto que es súper interesante, por una búsqueda desmesurada de aventura y autorrealización. Es una forma de emprendimiento corporal muy adecuada para una sociedad neoliberal. Ella misma lo dice, ¿no? Para una sociedad neoliberal esto es estupendo, emprendimiento corporal. Lo pongo textualmente porque si no, siempre dirán que son interpretaciones que haces de lo que dicen, ¿verdad? El movimiento contra la prostitución afirma que la violencia somos nosotras, es omnipresente en la prostitución y que las trabajadoras sexuales carecen de capacidad de agencia, lo cual es infundado o falso. Muy interesante lo de la agencia, porque la agencia es un concepto que se refiere a que las mujeres que sufren violencia, que sufrimos violencia, no somos víctimas pasivas de las fuerzas históricas. O sea, la agencia quiere decir que podemos oponer resistencia a las estructuras de poder individual y colectivamente en los movimientos sociales para transformar el orden opresivo. ¿Pero qué hace el regulacionismo? Pervierte el concepto de agencia tomándolo como libertad de acción de las mujeres prostituidas, insertando, ¿para qué? Para elegir ser prostituidas, insertándolo en el requerimiento neoliberal de que las personas oprimidas narren su historia de vida como si fuera el resultado de elecciones libres y deliberadas, ¿verdad? Es decir, mutilan el concepto de agencia quitando precisamente lo que es más sustantivo, que es la capacidad de oponerse a la opresión, de luchar colectivamente, ¿no? Bueno, la palabra estigma aparece siempre en todos los trabajos de trabajo sexual que están publicados con esta perspectiva, va a aparecer siempre, ¿no? La movilidad de las trabajadoras sexuales, o sea, se debe al estigma. Vamos a ver este otro autora de referencia de Amnistía Internacional, otro autor de referencia de Amnistía Internacional, este Weiser, ¿no? Bueno, pues cito textualmente de un trabajo que publica en 2014 en esta revista mexicana que se llama Debate Feminista, que casualmente fundó y dirige Marta Lamas, la mexicana que conocéis bien, ¿no? Regulacionista y que se autodefine como feminista, pues publica en castellano este artículo, ¿no? Y entonces dice cosas como estas, dicen, muchas de esas mujeres, fijaros, el título ya es interesante, Movimiento para criminalizar el trabajo sexual en Estados Unidos. Entonces habla de las mujeres que van a Estados Unidos y que acaban en prostitución, de México sobre todo, y dice, muchas huyen de los prejuicios, de trabajos miserables y familias sofocantes. Algunas les agrada la idea de resultar hermosas o exóticas en el extranjero y de despertar el deseo ajeno. No son víctimas, como dice el movimiento contra la prostitución. En Europa, muchas migrantes ganan grandes cantidades de dinero en poco tiempo, vendiendo sexo. No sé a dónde están estas, ¿verdad? Tienen control sobre las condiciones en las que trabajan. La oportunidad de ganar una cantidad considerable de dinero en poco tiempo les resultó irresistible. La prostitución es un tipo de trabajo. La migración y el tráfico implican un proceso de reubicación para acceder a un mercado. Bueno, como veis, un lenguaje abiertamente neoliberal, por mucho que se intente presentar como defensa de derechos, pues lo respiran por todos lados, ¿verdad? Y con esta tergiversación que hacen de la realidad, que sus propias investigaciones, no la suya, sino la de los autores de referencia que hacen investigación científica seria desde la perspectiva de trabajo sexual, desmienten su propio discurso, porque esto no se puede sostener desde los datos, ¿no? Y no se puede sostener las conclusiones que se sostienen cuando has comprobado una realidad tan traumatizante como la que has comprobado, ¿no? Bueno, entonces hablemos de la realidad empírica del modelo estrella de la despenalización, que es Nueva Zelanda. Se despenaliza en 2003 y el informe que encarga el propio gobierno 5 años más tarde, en 2008, y que yo he tomado el análisis del trabajo de Melissa Farley, no lo he hecho yo, ella recoge en ese informe datos como este, ¿no? Después de 5 años de despenalizar la prostitución, la violencia y el abuso sexual en la prostitución no cambiaron, dicho por el propio informe del gobierno.
La mayoría de las trabajadoras sexuales sentían que la ley podía hacer poco sobre la violencia que ocurría y que era un aspecto inevitable de la industria del sexo. Efectivamente, la prostitución es violencia. No puede haber prostitución sin violencia. Como no puede haber guerra sin armas. Es como la guerra sí, pero sin armas, sin que se mate la gente. No, mira, es que la guerra implica matar gente. La prostitución implica violencia, implica abuso, implica lo que es la prostitución. No es posible una prostitución sin violencia, ¿no? Pues en su propio informe lo recogen, dicho por las personas que han entrevistado. Después de la despenalización, el 35% de las mujeres que se prostituían informaron que habían sido coaccionadas para ejercer la prostitución. O sea, eso de que la trata y la coacción y lo demás no tiene que ver, si fuera legal no existiría, bueno, pues lo desmiente el propio informe del país donde han puesto en marcha de forma más brutal la despenalización, ¿no? Y además, contestando a Ronald Weiser, que hablaba de la buena prostitución, que es la de interior, la de los clubs, la tasa más alta de coerción se registró entre las mujeres que ejercían la prostitución en salones de masajes y que estaban controladas por proxenetas. La prostitución buena de Ronald Weiser, ¿no? El estigma social persistió tras la despenalización. Claro, pero si esto es de perogrullo, es que tengamos que justificar obviedades. Vamos a ver. ¿Quién estigmatiza a las mujeres prostituidas? Los puteros, el mundo proxenetil y los hombres los hombres machistas. Esos son los que estigmatizan a las mujeres. El feminismo nunca estigmatiza a las mujeres. Al revés, reconoce que son víctimas de un sistema de opresión y lo que trata es de señalarlo y cambiarlo, ¿verdad? Entonces, que traten de decir que estigmatizamos a las mujeres es una falacia y es una tontería, por no decirlo de otra manera, ¿no? Y ya voy a terminar con esto, creo. Muy bien. Reconocen desde las investigaciones que se han hecho empíricas sobre el daño que produce el trabajo sexual y que efectivamente lo produce, no lo niegan, lo constatan. Propuesta terapéutica. ¿Qué proponen? Bueno, pues hay investigaciones como esta, que la propuesta terapéutica es la terapia afirmativa. La terapia afirmativa que ya nos suena, ¿verdad? Lo mismo que ocurre con personas que tienen problemas con su identidad sexual. Bueno. Y en base a qué se pasa, a mí me llama la atención que en revistas científicas se publiquen trabajos así, ¿no? Con tan poca base científica, pero bueno, está publicado el año pasado, ¿no? Pues hacen un grupo con mujeres que están en prostitución y les preguntan ¿qué os parece, cuál debería ser la mejor terapia para vosotras? Es decir, es como si yo soy médico y reúno a un grupo de mujeres que tienen cáncer y les pregunto ¿qué os parece la mejor terapia a vosotras para tratar el cáncer que tenéis? ¿Qué os parece que sería? Pues tendríamos que decir, oiga, perdone, el experto es usted, el que sabe cómo tratar los problemas es usted. Dígame usted qué alternativas, qué consecuencias tiene, etcétera, ¿no? No, pues estas se permiten hacerlo y dicen, bueno, como tenéis una vivencia muy traumática, ¿cuál sería la terapia mejor para vosotras? Y dicen, los resultados revelan la preferencia de las participantes por terapeutas que adoptan un enfoque afirmativo con respecto a su ocupación. Es decir, que las reafirman en que la prostitución no les causa daño y que es una elección bien muy respetable y no solo respetable, sino que ¿por qué no? ¿No? Por ejemplo, respetando el trabajo duro. Hay trabajos duros, entonces los terapeutas tienen que respetar que ese es un trabajo duro como tantos, ¿no? La habilidad y el trabajo emocional y no dan por sentado que están en terapia debido a su trabajo. Es decir, tienen que ayudarles a desarrollar habilidades y hacer trabajo emocional para hacer ese trabajo duro, ¿no? En términos generales, este artículo, concluyen los autores, destaca los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que las trabajadoras sexuales creen que comprenden áreas críticas de competencia para los terapeutas que trabajan con esta población a menudo estigmatizada. Es decir, las trabajadoras sexuales les dicen a los terapeutas cómo debe ser, cuál debe ser la terapia para ellas. Si esto no es revictimización, si esto no es una burla, si esto no es un engaño disfrazado de no sé qué, pues ya me diréis qué es, ¿no? O sea, ¿cuál sería el objetivo terapéutico de esta terapia? Bueno, y ya, ahora sí que termino.
empezaba diciendo que la prostitución, algo que tenemos que colocar en el imaginario social, es que, y que no lo hemos conseguido, es que la prostitución no tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con violencia, tiene que ver con agresión, ¿no? Y tenemos algunas investigaciones que también avalan esto que estamos diciendo, ¿no? En psicología hay modelos que explican ya la agresión sexual, porque cómo los agresores sexuales, qué características tienen. Y el más reputado y que sigue vigente y que sigue produciendo investigación es el modelo de confluencia de la agresión sexual, ¿no? No estoy hablando de prostituidores, estoy hablando de agresores sexuales. Bueno, pues según este modelo se sabe que los agresores sexuales es distinto a todos los demás agresores, a todo otro tipo de agresión. Si solo hay el factor general de hostilidad que tienen los agresores, no hay agresión sexual. Para que haya agresión sexual tiene que estar presente pues, cosas que desde el feminismo conocemos muy bien, ¿no? En el modelo de Malamud que presenta, pues él habla del estrés del rol masculino, tener que demostrar que eres hombre como Dios manda, como tiene que ser, actitudes violentas contra las mujeres, una masculinidad hostil, un componente narcisista muy fuerte, búsqueda de sexo impersonal. Cuando confluyen todos esos elementos, pues sí se produce la agresión sexual, ¿no? Bueno, en el trabajo que hizo Melissa Farley y su equipo con Malamud, el creador de este modelo de agresión sexual, estudian una muestra de 101 prostituidores comparándolos con 101 hombres que no acuden a prostitución. Ojo, hombres normalitos, solamente que no van a prostitución, ¿no? Encuentran efectivamente que los factores implicados en la agresión sexual hay diferencias estadísticamente significativas de que están presentes en los prostituidores y no en los otros hombres. Es decir, que sí hay una confluencia, hay una similitud psicológica entre los prostituidores, entre los puteros y los agresores sexuales, ¿no? Y tenemos investigación, bueno, este modelo además fue confirmado recientemente, no solo con agresores sexuales, sino en campus universitarios de Estados Unidos con varones, con 1.148 estudiantes, en los que cuando estaban más presentes esas actitudes violentas hacia las mujeres, narcisismo, etcétera, había mayor probabilidad, ahí no se comprobó que hubiera agresión sexual, pero sí había mayor probabilidad de que cometieran agresión sexual, ¿no? Desde los trabajos del modelo Sex Workers, pues nos vienen a decir lo mismo, pero de otra manera. Por ejemplo, este trabajo del 2020 nos dice: los clientes buscan sexo excitante y novedoso con mujeres que son tratadas con desprecio y sadismo, con poca implicación emocional, buscando dominar y controlar a las trabajadoras sexuales que son vistas como vulnerables y sensibles. ¿Quién estigmatiza a las trabajadoras sexuales? Ellos mismos nos dan la respuesta, ¿no? Se ha encontrado relación entre la compra de sexo y la violación de mujeres que no se prostituyen. Claro, porque el prostituidores y agresores sexuales tienen componentes psicológicos compartidos, ¿verdad? Y hay muchas investigaciones que así lo muestran. Y ahora sí concluimos. Entonces resumo un poco todo este rollo que os he echado y ¿cuál sería para mí el resumen de todo esto? Y que tenemos que nos dan muchos argumentos. Primero, que todas las evidencias empíricas, todas, constatan que la experiencia prostitucional es un proceso profundamente destructivo y vengan desde la orientación que vengan. Cuando son serias, rigurosas, con datos empíricos, desde el abolicionismo, desde quienes lo defienden la prostitución, se constata el daño porque es evidente, ¿no? Que ese efecto destructivo no depende no se debe a la trata, da igual cómo hayas llegado a esa situación de prostitución, ¿no? El daño psicológico no entiende de estatus legal, ¿vale? Tu cuerpo no entiende si estás por una cosa o por otra, si es porque te trataron o porque llegaste por otras motivaciones, por otras necesidades. La agresión la sufre igual. Luego, que sí tenemos que empezar a pedir cuentas al Ministerio de Sanidad también, implicarlo no solo al de igualdad, porque ya es una cuestión más que de igualdad, es que tiene una responsabilidad y tienen, como lo llaman, el programa 2030, no sé qué, de sanidad, recoge
velar por la salud pública de la población, pues ya está bien. Ya tienen datos más que suficientes que los comprueben y además que no cojan investigaciones abolicionistas, que cojan investigaciones, pero no como Amnistía Internacional, que coge trabajos que no dan datos, sino que defienden ideas, que cojan datos empíricos, ¿no? Y que ante un problema de salud pública, pues necesitamos políticas públicas, está claro, ¿no? Y algo que compartimos todas, que realmente el único discurso ética y políticamente sostenible, desde la evidencia empírica, no desde el discurso construido, es la abolición del sistema prostitucional. Y nada más, compañeras, hablamos. Bueno, entro yo para decir que, a ver, mi presentación, yo creo que no exagero absolutamente nada de lo que hemos podido ver. Cuando yo dije, bueno, esta mujer sabe, conoce y nos lo va a explicar, pues lo habéis comprobado, ¿no? Yo solo quiero hacer una cosa y ya doy paso. Por ejemplo, Carol quería intervenir. Ahora buscaré el nombre, no me acuerdo si era Carol o no, pero vamos, que en el chat hay una compañera que ha dicho yo quiero intervenir y soy superviviente, ya voy a entrar. Estupendo, si sigue aquí, desde luego le damos la palabra. A ver, todo lo que ha mencionado Carmen respecto a este estigma, incluso cuando están hablando de mujeres migrantes. Eso está aquí, en España, en la UAB, en la Universidad Autónoma de Barcelona, está en Madrid y sobre todo tiene un nombre, Dolores Juliano, ¿vale? También tiene a Cristina Garayzábal, pero es que estaba mucho más metida y mucho más elevada políticamente Dolores Juliano en Cataluña y lo extendió como la peor semilla a todas partes, esa defensa del trabajo sexual que ha desgranado. Esto es 2001 en España, por eso estamos como estamos. Iba de la mano de los progres de Cataluña, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Els Verds, la izquierda más izquierda era Dolores Juliano. Y lo dejó todo en manos de Dolores Juliano, le dio dinero, le dio posibilidades, todo. Se movió desde las universidades. Eso es, creando a la población joven este discurso, que eran los puteros. Necesitaban una remesa nueva, las universidades. Ellas que acojan que es su trabajo y ellos que por supuesto es el sitio donde van a ir. Entonces, hay nombres para todo esto españoles en facultades y desde hace mucho. Hemos llegado aquí por eso. Los niveles que tiene España no surgen de la nada, surgen de haberse asegurado que esto aquí iba a triunfar. El país este de ocio es el país de ocio putero por excelencia, políticamente configurado así. Y ya cada uno que arregle con lo que le toca. Pero hay que decir las cosas como vienen. Estamos aquí en este espacio para decir que esa salud pública no la quieren porque políticamente no interesa a ningún grupo político. Yo he hablado de allí porque es que donde surgió el vivero más grande y la difusión mayor vino de allí. Y es que se puede ver todas las publicaciones que hay y el dinero, los grupos que crearon. Entonces, como está recogido, y además muy orgullosa la UAB de todo esto, si es que lo recogen con orgullo, así que puedes encontrarlo en manuales, en textos, en todo. Por tanto, bueno, ya vamos viendo en 2025 por qué estamos en esta situación y que políticamente no interesa. Y los cambios del PSOE respecto a esa investigación, hombre, si tienen los socios de gobierno mayores regulacionistas del reino, ¿cómo va a salir igualdad con los apoyos que ha recibido para el gobierno que tenemos con esos datos? Pues los cambios se han acabado. Bueno, ya me callo. Es que yo no puedo después de esto. Pero ahora ya vamos a ver el nombre de la compañera Oral. Coral. Pues si Coral está y si no, ya vamos viendo si hay más manos para participar. Pero claro, primero ella que había solicitado y había explicado el motivo, pero yo no veo su mano levantada. Si alguien la ve, Vicenta, si tú la ves y yo no la veo, yo no estoy. No, yo Coral tampoco sigue la por ahí. veo, pero la podemos volver a nombrar. Sí, Coral, sí, ¿andas por ahí? Te queremos dar la palabra. No la localizo No la- aquí. no, ¿verdad? No veo, es que no veo, tampoco veo, sí, Fonsi, la mano de Fonsi, pero yo no veo más manos. O me ha parecido a mí que Fonsi levantaba la mano. No, he sido yo sin querer, que la había marcado. Coral, Nadie,
está. Carol parece que quiere hablar, ¿no? Ha dejado un mensaje en el chat. Sí, pero ahora mismo no está aquí. Estoy mirando las participantes y no la localizo. No sé si habrá tenido que salir. No, ahora mismo no. Bueno, podemos seguir y luego si en un momento Sí, sí, determinado vuelve a entrar, pues se la da paso. claro. Compañeras, el espacio es vuestro. Comentarios, preguntas. Ni una sola pregunta. A ver, yo entiendo ¿Había que todos alguna hemos pregunta aportado. en el chat, Puri? A ver. Sí, es verdad. Vamos a ver. Era respecto a si era diferente en hombres. A ver. La estoy buscando. ¿Cuál es el impacto diferenciado de las mujeres y los hombres en prostitución? O algo así. ¿Cuál es el impacto diferenciado de las mujeres y hombres en prostitución? Bueno, Me tengo imagino que hay diferencias. que lo desconozco porque los hombres en prostitución es terrible, pero no es un problema social de las dimensiones de las mujeres en prostitución, ¿verdad? Entonces, no hay estudio, no conozco muchos estudios, seguro que hay algunos, pero no lo conozco, la verdad. Entonces, podría decir lo que yo me imagino, pero no quiero hacerlo hasta sin saberlo. Quizá alguien de las que estáis aquí, si lo conocéis y podéis responder. A ver, lo único que se puede decir es lo que sabemos históricamente. Los hombres que estaban en prostitución eran no hombres. Los que iban los consideraban no como hombres como ellos. Entonces estaban buscando a esa inferioridad que las mujeres tienen y que los hombres que no entran dentro de cómo tiene que ser un hombre viril, pues van a buscarlos. Pero vamos, que desde luego lo pasan francamente mal. No es un sitio bueno para un hombre tampoco la prostitución, porque el salvajismo, esa agresividad sexual, la ponen donde tocan, con menores, con hombres y con mujeres. Porque el perfil de esa mentalidad putera es que arrasa, le da igual. Él va a dominar sexualmente. Si tiene su inclinación es por hombres, la dominación sexual la ejercen sobre los hombres, los que además están siempre en situaciones vulnerables, que si estuvieran bien no estarían como chaperos ni como nada. Entonces es la dominación sexual con toda la agresividad sexual que tiene sobre quien tienen por delante, sobre donde han fijado como objeto de excitación sexual. Menores, hombres y mujeres, no cambian. Sí, así es. Vicen, el micro. Vicen, que tienes el micro cerrado. Perdón. No te hemos Puri, que he oído. visto una pregunta en el chat de Giovanna. ¿Qué Pues podemos hacer Alicia. por la causa, más allá de no consumir? ¿Puedes repetir eso, Vicen? No entendí la Sí, pregunta. repito. Ah, Pregunta, ¿qué podemos hacer por la causa, más allá de no consumir? Por la causa de la abolición de la prostitución, Pues pues supongo, Giovanna, que querrá decir eso. sí. sí, pues, pues obviamente lo que estamos haciendo, ¿no? Demandando políticas abolicionistas, demandando recursos para las mujeres que están en prostitución, denunciando todos los abusos que se cometen y todas las violaciones de derechos que se cometen en la prostitución y militando y bueno, cada una luego en el ámbito en que está, pues según la capacidad de acción, pues verá, ¿no? Yo creo que es importantísimo sumarse como fuerza en el feminismo. Feminismo es abolicionismo, y yo creo que solo la presión que hagamos va a hacer que se tengan que plantear los partidos políticos hacer legislaciones que respondan a nuestras demandas. Cuanto más fuerza tengamos, más fácil será que lo logremos. Esto es lo que se me ocurre a mí. Y además una aclaración. Sí, En todo lo que nos ha comentado Carmen, no hay ni una insinuación de que las mujeres en situación de prostitución sean bobas, inútiles, torpes, un desecho, que es lo que intentan asociarnos a nosotras, a la postura abolicionista. Para nada. Consideramos que estar ahí es lo más duro del mundo. En serio, no hay dureza similar a esto, así que quien está ahí, para nada es lo peorcito que puede haber. No,
Al contrario, lo consideramos lo peorcito que puede haber a los puteros y a los proxenetas. Nunca hemos dicho ni hemos cuestionado a las mujeres que están en situación de prostitución. Es a quien se está aprovechando de que están donde no tiene más remedio. Eso es lo que la postura abolicionista señala. Que como estaba explicando Carmen, pero si es un sistema de defensa el considerar que están trabajando. Pero si lo dice Sona Sánchez, lo dicen todas las mujeres supervivientes que están dentro de la posición abolicionista explicando cómo puedo mantenerme allí. Pues hombre, porque yo necesito saber que estoy trabajando, porque si no, ¿cómo queda mi vida? Cuando no puedo hacer otra cosa. Caramba, están con nosotras. Estas mujeres supervivientes están dentro del grupo que está presentando esas propuestas abolicionistas. ¿Por qué será? Porque lo entendemos y nadie ha entrado ahí. Estamos entrando en lo otro, en que les digan, bueno, pues gánate la vida ahí, que total, dureza hay en otros. No, oiga, esto no es como cualquier otro trabajo. No nos vamos a acomodar en lo que al patriarcado le interesa, en lo que quieren obtener de las mujeres. No, no nos vamos a acomodar. La izquierda está cobarde, que lo haga. Nosotras, no. No nos vamos a acomodar nunca en lo que el patriarcado ha dispuesto para nosotras. Entonces, no lo vamos a hacer y por eso las mujeres que han visto que eso no era opción ni vida, pues entonces están en la posición abolicionista que lo que está reclamando es de verdad vida. Reclamamos vida, no servidumbre. Gracias, Puri, por insistir en esto, porque esto sí me interesa mucho destacarlo. A mí me produce enorme respeto y creo que tenemos que respetar profundísimamente a las mujeres que están en prostitución y salen defendiendo lo que consideran su trabajo, ¿vale? Ellas no son nuestro referente polémico. No, no, no. Lo que tenemos que exigir es que haya leyes, condiciones, recursos para que no para que puedan elegir de verdad. Si nosotras somos las que defendemos que elijan, claro que sí, que puedan elegir. Entonces que elijan entre tener una vida como la que tenemos la mayoría de las personas o tener eso. Y cuando puedan elegir, entonces lo veremos, ¿no? Recursos para reparación del daño, que es terrible. Recursos para tener una vida digna. Recursos para todo lo que se necesita para poder salir, ¿no? Pero jamás, jamás cuestionar ese discurso que hacen de defensa de su trabajo. Yo me siento muy incómoda teniendo que responder a eso. Yo sí quiero responder a quienes las utilizan para llevarlas de portavoces de sus intereses. A eso sí, pues ya sabemos quién, CATs, a sindicatos, a prosenetas, etcétera, ¿no? A eso sí. A eso sí les podemos exigir y, por supuesto, ¿a quién más? A quienes lo hacen desde la academia. Eso sí me parece indigno, porque sí tienes la responsabilidad de conocer lo que es el sistema prostitucional a fondo. Y cuando conoces la violencia que produce y lo traumatizante y lo que destroza la vida, no puedes estar defendiendo eso bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, eso es. Conchi quiere participar. Sí, más que nada, contestando también a Giovanna, Giovanna creo que se llama. Aparte de lo que ha dicho Carmen, se me ocurre también qué podemos hacer nosotras también, aparte de todo esto, algo que podemos tenerlo muy cercano, que es nuestros municipios. Entonces, a través de asociaciones o de mismos partidos políticos que pueden estar de aquella manera de perfil, es exigir, por ejemplo, en mociones municipales, por ejemplo, el que el municipio pertenezca a una red libre de trata y prostitución, porque dentro de ahí se puede pedir lo que estaba comentando ahora Carmen, pues ayuda para las mujeres en situación, se puede pedir una serie de cosas, o también el pedir una ordenanza municipal. ¿Por qué? Porque, a ver, pidiendo esto, aunque ya sabemos que luego estas cosas de aquella manera no se consiguen o te dan largas, pero se abre debate, se habla de ello. Y entonces también eso es importante porque eso al municipio donde estemos, están los periódicos que hablan y ya se genera un debate y un saber hablar y por lo menos el exponer qué pedimos desde el abolicionismo, que es lo que estábamos diciendo ahora en todo esta tarde. Que pedimos pues es una salida y dar la oportunidad a las mujeres de
de salir en unas condiciones que se puedan permitir, trabajos de ayudas, etcétera, etcétera. Y ese es el discurso que yo creo que interesa que se conozca y que dentro de nuestros municipios pequeños, medianos o grandes deberíamos seguir imponiendo. Y luego, claro, por supuesto, aquí por ejemplo yo hablo de Valladolid, que sí que se ha unido a la red libre de trata y prostitución, pero hay que exigir pues que todo lo que se aprobó en ese pleno, pues a ver, que se vaya cumpliendo, qué ayudas hay, qué casas de acogida puede haber, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se me ocurre que podemos continuar luchando como feministas de a pie. Nada más. Y muchísimas gracias, Carmen. Es que de verdad es un placer, compañera, escucharte siempre. Nada más, ya ha terminado. Creo que hay Bueno. otra mano. Aline, ¿verdad? Creo que sí, que era Aline, sí. Sí, hola, soy yo. Pues bueno, yo tengo una duda como